Esta semana que pasó, mientras la gente estaba prendiendo velitas, ¿cierto? Algunos reunidos en sus casas tomando licor, otros quemando pólvora, los jóvenes de pronto disfrutando de un día que les permite comportarse de manera liberal, ¿cierto? Haciendo desorden en las calles, tomando licor abiertamente y quemando pólvora. Estaba sucediendo algo trascendente para el pueblo de Dios, el remanente. Y era que el poder enemigo de Dios, descrito en la Biblia como la bestia, estaba abriendo la puerta para la última oportunidad que le va a dar al pueblo de Dios en esta tierra, de repesar, o sea, recomponer, según ellos, entre comillas, los caminos y seguir por los senderos de la Madre Iglesia Católica. Nosotros hemos sido privilegiados porque el mensaje de Jesús ha llegado a nuestras vidas, hemos comprendido la justificación por la fe y hemos tomado decisiones que a lo mejor no teníamos muy claras las consecuencias, pero esas consecuencias las vamos a empezar a recibir muy pronto y por eso necesitamos fortaleza, fuerza, comunión con Cristo todo el tiempo, porque tarde o temprano llegará la prueba final para nuestras vidas. Mientras tanto, ahora que hay paz, que hay tranquilidad, que hay libertad, debemos aprovechar los días que pasan cada día para mejorar nuestra relación con Jesús, para vencer nuestras imperfecciones de carácter y para permitir que finalmente el sello de Dios sea puesto sobre nosotros. Vamos a mirar algunos detalles importantes del año de la misericordia que promulga la Iglesia Católica a través de su representante, el Papa Francisco. Dice que empezará el 8 de diciembre, o sea que ya empezó, y concluye el 20 de noviembre del 2016. Son dos fiestas católicas. El 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ahora vamos a ver qué significa eso y qué tiene que ver eso con nosotros. Y el 20 de noviembre, ¿saben qué fiesta católica es? Es la fiesta católica de Jesucristo el Rey, porque después de un juicio, según la profecía, el acto consecuente es entregarle el reinado a Cristo. Eso es bíblico, tiene un soporte bíblico, lo vamos a ver ahora. El Papa convoca el año jubilar de la misericordia. Francisco abrirá la puerta santa en los santuarios, meta de muchos peregrinos. ¿Y qué es un año jubilar? La palabra jubilar es bíblica, aparece en Levítico. El Señor dejó una ley a Moisés y es que cada 7 shemitas, o sea, 7 años de reposo, se debía tener un año también sabático o de reposo que se llamaba jubileo. Era un año de gracia para todos aquellos que tuvieran deudas, se les condonaban, se les devolvían las propiedades que hubieran vendido durante ese tiempo. Y también era un año de unidad, de paz, de tranquilidad, el jubileo. Es una representación simbólica de lo que va a ser nuestras vidas en el cielo.
de cómo nuestros pecados van a ser condonados, borrados, nosotros vamos a ser liberados de la esclavitud del pecado y también vamos a heredar, a poseer lo que nos pertenece por creación. ¿Qué nos pertenece por creación? La herencia que nuestro Padre Celestial, desde antes de crearnos, nos tiene preparada. El universo entero, como lo conocemos, el segundo cielo y este planeta, son simplemente una parte de la creación del universo de Dios. Es un punto oscuro en el universo, es el abismo. Y ese número de estrellas infinitas que el hombre no puede contar, representan a los ángeles, y representan a los ángeles que cayeron al abismo. La Biblia nos da a entender que cuando llegue el tiempo de la redención, el número de redimidos será el número de ángeles que cayeron y que dejaron un espacio vacío en el cielo, y que ese espacio será ocupado por el número de redimidos. Podríamos concluir definitivamente de que como a Adán se le dio el reinado de un planeta, ¿cierto? Cuando se creó, era el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, el señor de este mundo. Muy posiblemente cada redimido tenga una herencia parecida a la de Adán. O sea que nosotros tenemos cosas que ni siquiera soñamos, ¿no? Son las que Dios tiene reservadas para nosotros. Entonces el jubileo representa todas esas cosas, pero Satanás, que es un teólogo que conoce las Escrituras y conoce, de pronto tiene un conocimiento más avanzado que nosotros, por eso cuando Dios nos creó dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, en conocimiento de Dios. Y Satanás tiene más luz que nosotros porque él vivía en la luz. Así que él sabe interpretar muy bien la voluntad de Dios. Y cuando lee un pasaje bíblico tiene más luz que nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos ahora la luz del Espíritu Santo. Y aunque él interprete y dé a entender y modifique algunas cosas para engañarnos, la luz del Espíritu Santo es más poderosa que él. Y nos puede dar entonces la luz verdadera de cada pasaje. Miremos. Unas 50.000 personas han asistido en directo en la Plaza de San Pedro a la apertura de la Puerta Santa del primer año jubileo de Francisco y el primero universal, porque por primera vez se abren también puertas santas en todas las diócesis del mundo, para que no haga falta venir a Roma para ganar la indulgencia. Apritemi le porte della giustizia. Abridme la puerta de la justicia, ha dicho el Papa al empujar la puerta que ha estado cerrada desde el último jubileo en el año 2000. Vamos a mirar la profecía, lo que dice Daniel 7:10 dice, recuerdan la profecía de las 4 bestias, ¿no? El león, el leopardo, el oso y la bestia espantosa y terrible que termina con el cuerno pequeño. Eso tenemos que tenerlo claro porque es la descripción panorámica de nuestra historia. Nosotros estamos parados en el cuerno pequeño. Y entonces, al final de la descripción de la obra del cuerno pequeño, que se iba a levantar contra los santos, que los iba a vencer, que iba a hablar blasfemias, que iba a hablar cosas arrogantes y que iba a derrumbar el santuario, hablando en términos del juicio. Entonces, ¿qué iba a suceder? En el versículo 10 dice que ahora a Daniel se le muestra en visión el trono de Dios. Y dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando el cuerno pequeño está más arrogante, cuando el cuerno pequeño está hablando más blasfemias, el cielo está adelantando el juicio. Cuando el cuerno pequeño se cree el Dios de este mundo, en el cielo se está declarando la bestia que va a ser condenada y lanzada al lago de fuego. Cuando el cuerno pequeño llegue a su mayor grandeza, realmente estará confirmando que su juicio se ha decretado en el cielo. ¿Ya? Cuando se dé una ley dominical, entonces habrá colmado ya la copa de la paciencia de Dios y se habrá decretado juicio. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Eso está en armonía con la profecía. Cuando el cuerno pequeño está en su poderío, está siendo juzgado. Y por eso dice aquí, en el versículo 11 sigue diciendo, Daniel,
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Sonido de grandes palabras. ¿Está hablando grandes palabras el cuerno ahora? ¿Cierto? Se está haciendo juez. El único que puede ser juez es Dios. El Padre es el juez y el juicio se lo dio al Hijo. Y se lo dio al Hijo porque el Hijo tenía méritos para juzgarnos, ¿cierto? Porque Él pagó el precio nuestro en la cruz. Por eso nos puede juzgar. Pero ahora un poder humano, un poder blasfemo, dice ser el juez. Porque el darnos un año de misericordia hasta noviembre 20 es un juicio, ¿cierto? Te estoy dando un plazo, un año de gracia, para que puedas recibir mi sello. Dios no va a dar un año para recibir el sello. Pero el blasfemo poder dice, yo les voy a dar un año para imponerles mi sello. Para que ustedes vengan voluntariamente a mí. Si no vienen voluntariamente, entonces van a tener que venir de manera forzada. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Se acuerdan que hemos estudiado que el juicio de la bestia, del falso profeta, es previo al juicio de los impíos, que se desarrolla primero? En otras palabras, el juicio del falso profeta y de la bestia se da simultáneo con el juicio de la casa de Dios, el juicio de los vivos de la casa. Cuando empieza el juicio de los vivos de la casa, también se desarrolla el juicio contra la bestia y el falso profeta. Y el mismo tiempo de gracia que se le da al pueblo de Dios de la casa, es el mismo tiempo de gracia que se le da a la bestia y al falso profeta. Una vez que hayan despreciado ese tiempo de misericordia, el Espíritu Santo finalmente no obrará más en ellos, se retirará y entonces ahora vendrá el tiempo de angustia, porque estos dos poderes serán más dominantes, más arrogantes, estarán entonces poseídos completamente por el mal, se habrán hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Entonces es claro que el juicio para la bestia, el falso profeta, es previo al juicio de los impíos que se desarrollará durante el milenio, cuando el pueblo de Dios esté en el cielo. Mientras tanto ya el falso profeta y la bestia han sido juzgados y sentenciados de una vez, porque Apocalipsis 19 dice claramente que en la segunda venida de Cristo, el falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego. Eso lo tienen claro, ¿cierto? Miremos el siguiente pasaje. El Vaticano, 8 de diciembre del 2015. De la casa y la bestia, simultáneo. Mientras el juicio es dado a los santos del Altísimo, dice Daniel, que ahí lo vamos a ver, ¿cierto? Mientras el juicio es dado a los santos del Altísimo, se está decretando juicio sobre el cuerno pequeño al mismo tiempo, ¿ya? O sea, el cuerno pequeño es ahora sentenciado al lago de fuego. No va a ser lanzado hoy mismo, pero sí cuando Cristo venga, ¿no? Va a ser lanzado al lago de fuego. Lo mismo que nosotros no recibiremos la gloria sino hasta cuando Cristo venga, pero ya hemos sido sellados tiempo atrás. Vaticano dice: al término de la Santa Misa que celebró esta mañana en la Plaza de San Pedro con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, esa es la fiesta que se celebra el 8 de diciembre, mientras ustedes, el mundo, se entretiene con esa fiesta, resulta que se está celebrando algo que es un gran engaño, una gran blasfemia, y es la Inmaculada Concepción. Ahora vamos a ver qué significa eso. El Papa Francisco abrió la puerta santa de la Basílica de San Pedro para dar inicio al jubileo de la misericordia. Ya saben qué es jubileo, ¿no? Un año de perdón, de gracia. Se celebraba en la Biblia cada 49 años y la Iglesia Católica lo ha venido instituyendo como parte de su doctrina. Iniciaron celebrándolo cada 100 años, luego pasaron a celebrarlo cada 25 años.
Sí, cada 25 años. En el 2000 lo celebró Juan Pablo II. El próximo sería en el 2025. Pero Francisco se ha adelantado. Y por eso dice que es un año de jubileo, pero extraordinario. O sea, no es el tiempo para celebrarlo. Él se ha anticipado a celebrarlo este 2015 y el 2016. Y miren que no se celebra de enero a diciembre. ¿Por qué se celebrará de diciembre a noviembre? Porque tratan de asemejar el año bíblico, ¿cierto? El año bíblico termina entre septiembre y octubre. Hermano, o sea que el Papa entonces tiene en cuenta cuando el tema de la santidad, de los 50 años, porque ellos también pueden estar contando. Sí, ellos son teólogos, son gente que estudia y conoce las escrituras y sabe muy bien qué es lo que están haciendo, ¿no? Ellos saben qué significa el jubileo y se han apropiado de esa ceremonia, pero la tergiversan. Así es como funciona el poder blasfemo, ¿no? Y siempre Satanás ha actuado así, con 90% de verdad y el resto de engaño, de mentira. Bueno, entonces dice que después de la comunión los obispos concelebrantes en la Santa Misa iniciaron la procesión hacia adentro, hacia al atrio de la basílica, o sea, afuera, a otra capilla que queda a un lado, donde se encuentra la puerta santa. A un lado, ¿quién estaba esperándolo? Sentado el Papa emérito Benedicto XVI, ¿cierto? Es una emulación también del juicio de Dios. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El Hijo del Hombre en este caso viene siendo Francisco, que viene desde, ¿cierto?, en peregrinación, en procesión, hasta la puerta donde se va a iniciar el juicio, ¿cierto? Y al lado de la puerta está el anciano de días, blasfemo, ¿cierto? Y se unen los dos, y entonces Francisco entra primero por la puerta y luego le sigue el Papa emérito, entrando también por la puerta. Ahora vamos a ver que no fueron los únicos que entraron a la puerta, sino que vamos a analizar quiénes también entraron. Daniel 7:22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Miren, cuando se hace juicio de la bestia, del cuerno pequeño, también se hace el juicio a los santos del Altísimo. Tanto Daniel 7 como Daniel 8 terminan en juicio, después de que han descrito la arrogancia del cuerno pequeño, del poder blasfemo. Entonces se termina en juicio, y aquí dice cómo termina ese juicio. El juicio se dio a favor de ¿quién? De los santos del Altísimo. O sea que nosotros no debemos de estar preocupados si ese juicio va a ser dado a nuestro favor o en contra. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, finalmente ese juicio va a ser dado a favor nuestro. Porque si yo deposito mi vida en Jesús, Jesús no perdió ninguna batalla y no va a perder la mía, porque yo deposito en Él mi salvación. Y lo importante para nosotros aquí es que el juicio es dado a favor nuestro, ¿ya? Este juicio, aquí realmente, subliminalmente, ellos van a empezar un juicio contra los protestantes que no quieran acogerse a la Iglesia Católica Romana. O sea, que si usted no acepta el poder del Papa y no acepta sus enseñanzas, está dentro de este juicio.
A usted se le ha dado un plazo para que se recomponga. Pero mientras a usted lo está juzgando la bestia y va a tratar de imponerle su sello, en el cielo también lo están juzgando a usted. ¿Cierto? Este juicio no va a ser a favor suyo, va a ser en contra, si permanece en Cristo. Y este juicio, si usted permanece en Jesús, va a ser a favor. Aquí pareciera que usted perdió la batalla, aquí pareciera que usted finalmente fuera a ser destruido, pero realmente usted ha sido sellado y usted va a recibir el reino, porque dice aquí, recibieron el reino, la herencia eterna. Usted aquí no tiene nada, ¿cierto? El error que cometemos a veces como hijos de Dios es querer tener nuestra ciudadanía en la tierra y así empezar a fundamentar esa ciudadanía con cosas de este mundo. Pero realmente la Biblia y el Espíritu de profecía y también el Espíritu Santo nos enseña que nosotros debemos de estar fundamentados ¿dónde? En el cielo. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Nuestro tesoro debe estar en Cristo y nosotros debemos de seguir a Jesús por doquiera que va, en el desarrollo del juicio, que es la verdad presente. La verdad presente es que el juicio se está desarrollando en el cielo. La puerta de la misericordia. Antes de abrir la puerta, Francisco dijo esta oración. ¿Es esta la puerta del Señor? ¿Esa es la puerta del Señor? Era una puerta de bronce, lujosísima, grandísima, un templo grandísimo. Puede ser muy hermosa, hecha de manos humanas, del mejor artista, arquitecto, como se llame, pero esa no es la puerta del Señor, ¿cierto? Él dice, esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. ¿Ya? Por ella entrarán los justos. Ahora vamos a ver cómo definen ellos a los justos. Abridme las puertas de la justicia. Aquí está tomando un salmo, el Salmo 118, ¿cierto? Dice, abrime las puertas de la justicia. Entraré para dar gracias al Señor. Por tu gran misericordia entraré en tu casa. Señor, me postraré hacia tu templo santo. Esta oración la dijo antes de abrir las puertas. Luego abrió la puerta y permaneció unos instantes en oración, mientras se escucharon los aplausos de los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Entró solo, y después entraron algunos concelebrantes y representantes. Ya vimos que Francisco también entró, pero lo más importante aquí es, que Benedicto también entró detrás de él. Es que entraron ¿quiénes? Representantes de religiones y fieles laicos. Representantes de religiones. Entraron por esa puerta de misericordia. Ese es un simbolismo poderoso. ¿Qué están mostrando? Que esa puerta está abierta no solamente para alcanzar a los fieles que necesitan perdón, sino para alcanzar a aquellos que se han separado de la Iglesia Madre y que ahora están reconociendo que esa puerta de gracia está abierta para ellos y que al entrar por ella pueden tener nuevamente reconciliación con la Madre Iglesia, que es la misma Madre de Apocalipsis 17, que tiene hijas, ¿cierto? Las hijas son las que están volviendo. Representa el ecumenismo, el falso profeta, que ahora le va a dar el poder a la bestia para que reine sobre la tierra. ¿Está claro? Miren, Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto es lo verdadero, esto es la emulación, esto es lo falso, pero esto es lo real. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hombres quieren cerrarle la puerta del cielo a otros hombres, ¿cierto? Pero ningún hombre es conciencia de otro hombre. Sí, llámese organización, o llámese papa, o llámese como se llame, pastor, ¿cierto? No tienen poder para abrirle la puerta del cielo a nadie, ni para cerrársela.
Porque el que tiene la llave, ¿quién es? Cristo. En la medida que yo presento a Cristo, se presentan las palabras de Jesús que dice que a la iglesia le iba a dar la llave del cielo. ¿Ya? Pues la llave del cielo es Jesús. El que rechaza a Cristo se cierra las puertas del cielo. El que camina con Jesús tiene las puertas del cielo abiertas. Aquí te pueden cerrar la puerta, pero si tú estás con Cristo, la puerta nadie te la puede cerrar, la puerta del cielo, porque Él abre y nadie lo puede cerrar. ¿Ya? Pero si Él te cierra las puertas, el día del juicio, se cansó de esperarte, pasó el año de misericordia, ¿cierto? Abonó por ti todo ese año, pero tú decidiste definitivamente seguir amando el pecado. Él cerrará esa puerta. ¿Quién la puede abrir después? Nadie. Por más que lo procures con lágrimas, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Es lo que significa. Abre y ninguno cierra, y cuando cierra ninguno abre. La puerta del Señor no es esta. La puerta del Señor está en el santuario celestial, ¿cierto? Donde se está desarrollando el juicio. Salmo 118, 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Y Isaías 26, 2. Abrí las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Hay dos justos aquí, unos que van a entrar por esta puerta y hay otros justos que son los que van a entrar por la puerta del cielo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los unos y los otros. ¿Quiénes son los justos de acá? ¿Cómo tener indulgencia plenaria durante el año de la misericordia? Indulgencia, ¿qué significa? Indulto, o sea, perdón. Y plenaria significa completa. De todo pecado. Es como cuando tú te bautizas. Cuando tú te bautizas, quedas borrado todo tu pasado. Cristo murió por esos pecados, los pagó en la cruz. Y tú naces como un bebé. Nada de lo que practicaste antes del bautismo te será recordado ni entrará a juicio. ¿Comprenden? Pero después del bautismo ya no queda sino una expectación de juicio y de hervor de fuego. O sea que todos los pecados que tú haces después del bautismo entran a juicio. Ahí ya necesitas un defensor, un abogado. Cuando Cristo Jesús abra tu libro y quede demostrado de que tú realmente quieres ser salvo, que tú realmente amas a Jesús, que tú quieres ser transformado desde las más entrañas de tu corazón, entonces vas a estar cubierto por la justicia de Cristo y tu nombre se conservará en el libro de la vida y todo tu bagaje, todo tu compendio de pecados que están escritos en los libros serán completamente borrados. Será entonces una indulgencia plenaria, ¿ya? Un indulto completo. Y recibes el sello de Dios. Eso se recibe en el último día de expiación, cuando se cierre la puerta de la gracia. Pero aquí este poder blasfemo dice que va a dar completo perdón para sus fieles. Una indulgencia es una indulgencia concedida por la Iglesia Católica en virtud de la cual se perdona a los fieles que cumplen ciertas condiciones. Toda la pena temporal. ¿Se perdona qué? Toda la pena temporal, si cumple ciertas condiciones. Si yo soy, por ejemplo, un narcotraficante, si soy un asesino, si soy un corrupto, si soy un pecador cualquiera, pero tengo mi conciencia que me está quemando y me está diciendo tú estás mal con Dios, y entonces tú buscas al representante de Dios, la Iglesia Católica, y entonces la Iglesia Católica, yo te puedo dar perdón de todos tus malhechores, actos indebidos que has hecho durante todo este tiempo. Simplemente quiero que para darte perdón necesito que cumplas unas condiciones. ¿Qué condiciones? Miren,
Aquí me piden condiciones. ¿Y qué me pide el Señor? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean que borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor no me pide condiciones, lo único que me pide es que arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es deseo, dolor por haber pecado, y conversión es deseo de abandonar el pecado. Si yo experimento eso, entonces el cielo me declara como perdonado. Y mis pecados, cuando me bautizo, son borrados. Y mis pecados, cuando se acabe el día de expiación, también serán borrados, si estoy en arrepentimiento y conversión. ¿Pero qué me pide acá? Estas son las condiciones. Los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las 4 basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. ¿Qué me pide? Que yo debo realizar una peregrinación. Van a haber unas iglesias que van a quedar habilitadas para eso. Para que yo pueda recibir perdón no puede ser en cualquier iglesia, tiene que ser en las iglesias asignadas, porque el que tiene el perdón, cierto que es la cabeza de la iglesia, el que puede dar esa indulgencia plena, solamente es el Papa. Pero él delega esa capacidad de perdonar, ese don del perdón a ciertas basílicas, ¿cierto? Los delega, y en la Cuaresma se lo va a delegar a unos misioneros de misericordia que van a visitar todas las iglesias dando el perdón papal, plenaria plena, cero, borrado toda tu vida pasada. Eso es lo que está ofreciendo. El que no ha leído la Biblia, pues va a anhelar ese perdón así, y si tiene dinero, va a viajar hasta las basílicas en Roma para pasar por la Puerta Santa, y va a considerar que cuando pase por esa Puerta Santa, nacerá de nuevo. Sus pecados han sido borrados. Indulgencia plenaria. ¿Eso es blasfemia? ¿Eso es arrogancia? ¿Cierto? Eso es luchar contra Cristo. Es desplazar el santuario a la tierra. La segunda condición, igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la puerta de la misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como jubilares. Hay iglesias que tienen ese don de darte el perdón en el jubileo, cada 25 años. Entonces, esta condición es peregrinación. Miremos lo que dice la Biblia al respecto de tener que ir a un lugar para recibir perdón. Juan 4:23. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? ¿Dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Jesús le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. ¿Cuándo recibo yo el perdón? ¿Tengo que ir a un sitio para recibir perdón? Tengo que desplazarme a la iglesia, llámese iglesia católica o iglesia adventista, porque es que a veces los hermanos adventistas piensan que si van a la iglesia, ya con eso están cumpliendo para ser perdonados, por desplazarse a la iglesia y escuchar un culto, que muchas veces es tedioso, muchas veces es un culto que te produce sueño, pero por estar ahí, Dios te está viendo y te perdona porque estás haciendo un sacrificio. Eso es salvación por obras. ¿Comprenden? Así es que enseña la Iglesia Católica. Si yo vivo en esa actitud, soy babilónico, es de Babilonia. La Biblia de Jesús dice claramente que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Quiere decir que yo puedo arrodillarme donde esté. En el mismo momento que experimento arrepentimiento y elevo una oración, estoy como perdonado. Puedo estar en el burdel, puedo estar matando a otro, pero si sentí en ese momento arrepentimiento y pido al cielo perdón, no necesito desplazarme a ninguna puerta santa, porque la puerta santa del cielo se abre inmediatamente y me perdona, en espíritu
y en verdad. Miremos otra condición. El Papa precisa que será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe. Una profesión de fe es una oración que se debe decir, ya escrita. Eso se ha introducido entre las iglesias protestantes. La iglesia protestante enseña, si usted hace la oración de fe, se salva. Entonces, debe hacer la profesión de fe y con la oración por mí. Aquí estas son palabras del Papa, ¿no? La oración por Francisco, la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón. ¿Cuáles serán las intenciones de Francisco? Para el bien de la iglesia y de todo el mundo. Las intenciones del corazón de Francisco es exterminar toda herejía. Y herejía para ellos es que todo lo que no acepte su autoridad. ¿Ya? Esas son las intenciones de su corazón. Y el que quiera ser perdonado por él, debe orar por las intenciones que él lleva en su corazón. Juan 4:23 dice, bueno, ya lo leímos, ¿no? En espíritu y en verdad. Miremos otro pasaje, otra condición. Tercero, el Papa Francisco señala también que cada vez que un fiel realice personalmente una o más obras de misericordia corporales y espirituales, obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. Para que tus pecados sean perdonados, ¿qué debes hacer? Obras de misericordia corporales y espirituales. Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Y cuáles son esas obras de misericordia y espirituales? Miremoslas. Son 14, 7 y 7. Las obras de misericordia corporales. 7 y 7. Visitar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los presos. Y enterrar a los difuntos. Eso es del catecismo. Enterrar a los difuntos. Esto es tomado de Mateo 25, ¿no? Que el Señor dice, estuve enfermo, me visitaste, preso, en la cárcel, ¿cierto? Y viniste a mí. Y a veces, no muchos protestantes que leen ese pasaje se vuelven legalistas. Y dicen, sí, vea, hay que hacer obras para ganarse el cielo, porque cuando Él venga le va a decir a los que no hicieron esto, apartados de mí, ¿cierto? Porque si no lo hiciste a ellos, tampoco me lo hiciste a mí. Hay que hacer las obras. ¿Pero es realmente eso así, literalmente? Cuando estuve preso, no significa literalmente que estaba en una cárcel. ¿Estaba en la cárcel de qué? Del pecado. Viniste a mí a buscarme, ¿cierto? A liberarme de la cárcel del pecado presentándome a Cristo. Tuve hambre de la palabra de Dios, y le presenté el pan de vida. Estaba sediento, y entonces le presenté ¿a quién? El agua de vida, ¿cierto? Más que ir a suplir necesidades físicas, el Señor espera que nosotros vayamos a suplir necesidades espirituales. No por esto es que están los redimidos en el cielo, no por estas cosas se hacen como consecuencia de tener el amor de Cristo en nuestro corazón. Y entonces al necesitado, el Espíritu Santo nos inspira a ayudarle. Pero si tú quieres perdón, ¿cierto? Y entonces el Papa te dice, ¿quieres ser perdonado? Cumple con esta lista. Y entonces tú te dedicas a visitar enfermos, pero porque tienes un interés de que tus pecados sean perdonados. No porque te inspire amor por el enfermo. Qué pereza ir donde ese enfermo y trasnocharme con él. Pero lo tengo que hacer porque es que si no, mis pecados no son perdonados. Todo esto se hace en contra de una conciencia que no ha sido transformada por el Espíritu Santo, sino que desea simplemente ser salvo
pero todavía manteniendo un carácter imperfecto. Entonces todas estas cosas puede que se hagan. La persona puede dar de comer al hambriento, hace obras de caridad, pero lo hace con un interés de ser perdonado por el cielo. Da de beber al sediento, da posada al peregrino, viste al desnudo, visita a los presos y entierra a los difuntos. El entierro de los difuntos es un sello. Ahora lo vamos a ver, que siempre termina sellando lo que él pide, las condiciones que él pide, con una relación con los muertos. Y es el sello de la inmortalidad del alma. Es uno de los sellos de la bestia, la inmortalidad del alma. Miremos ahora las 7 obras que hay que hacer espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por quienes, por los vivos y por los difuntos. Hay que rezar por los difuntos. Esto es bueno, ¿no? Esto hay que hacerlo. La Biblia nos aconseja a cumplir con esas cosas, ¿verdad? Y es lo que debemos hacer como hijos de Dios, pero deben hacer de un corazón transformado, convertido, y no pensando que por ello es que soy perdonado. Menos hasta El sello de la bestia está aquí. Siempre es un 90% verdad y un porcentaje mínimo de mentira. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Ahora vamos a mirar otra cosa también respecto a los difuntos. ¿Qué dice la Biblia en Tito 3:5? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando este corazón ha sido renovado, cambiado, transformado, entonces hace esas obras involuntariamente, no por un interés, sino porque es su naturaleza hacerla. Su naturaleza ha sido transformada y ama al prójimo como a sí mismo. Cuarta condición, sobre los enfermos. Las personas que no puedan desplazarse a la puerta de la misericordia de alguna de esas iglesias, están enfermos. ¿Qué pueden hacer? El pontífice afirma que para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor. O sea, que reciban esa enfermedad como un sacrificio, como un mérito, como algo que están experimentando para poder acercarse al Señor. Es verdad que la enfermedad lo acerca a uno a Dios, ¿no? Porque uno busca de Dios cuando está en malas condiciones. Pero es tomar el sacrificio, tomar la enfermedad como un acto de sacrificio para buscar el favor de Dios, es lo malo. Dice, porque Dios no solo busca a los enfermos, es más, todos estamos enfermos espiritualmente, ¿ya? Dice que el misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y la soledad. Roma nunca ha cambiado. Lo mismo que enseñaba en la época de Lutero lo enseña ahora. Había que flagelarse, había que sufrir dolor para poder ser perdonado. Y entonces si tú estás enfermo, aprovecha esa condición en que estás porque estás cumpliendo con una condición y es sentir dolor antes de ser perdonado. ¿Ya? Es lo que quiere decir. Ahora, miremos otra condición sobre los presos. ¿Qué puede hacer un preso que quiere esta indulgencia? El pontífice explica que en las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, puede ser este gesto para ellos el paso de la puerta santa. ¿Saben qué me está pareciendo esto? A una puerta dimensional. Los ángeles caídos usan las formas de puertas para poder entrar a estas dimensiones. Y entonces el preso, en vez de estar arrodillado ahí pidiendo perdón, ¿cierto? Y ser perdonado por el cielo, tiene que desplazarse hasta una puerta, así sea la puerta de su celda, en oración, para poder ser perdonado y recibir esa indulgencia. ¿Ya?
Porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. Lo único que pueden hacer es los demás tienen que ver. Sí. Y la sexta, mire, son 6 condiciones. Qué casualidad, ¿no? Que sean 6. Indulgencia para los difuntos. Hay perdón hasta para los muertos, ¿cierto? Si tú tienes un compañero o un pariente que murió en pecado, tú puedes interceder por él y aprovechar de que esos pecados le hayan sido perdonados. De igual modo, les recordamos, en la celebración eucarística también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, todo el que muere es un santo para la Iglesia Católica, ¿no? Es diferente que lo canonicen y lo declaren santo, pero para la Iglesia Católica todo el que muere es un santo, ¿ya? Se convierte en santo. Dice, la comunión de los santos, rezar por ellos, para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin. Hay difuntos, según ellos, que no fueron totalmente perdonados y que no pueden estar en el cielo, pero los familiares que están vivos pueden aprovechar este año, ¿cierto? Hasta el 20 de noviembre para interceder por ellos, rezar por ellos, y puedan los muertos entonces estar en la bienaventuranza sin fin, o sea, en la eternidad con ellos. ¿Qué dice Eclesiastés 9:5? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta al olvido. Esto que no lo sabemos de memoria debe estar siempre campaneándonos en nuestro corazón, siempre, siempre, porque vamos a ver manifestaciones espiritistas poderosas al final del tiempo, y aún los escogidos pueden llegar a ser engañados, ¿ya? ¿Qué más dice la Biblia? Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Si yo oro por un muerto, ¿lo estoy consultando? ¿Cierto? No lo estoy invocando, pero estoy consciente que él está vivo. Saben que yo de manera inconsciente cuando oro, cuando uno tiene una oración, a veces nos volvemos monótonos con las oraciones. Y en las oraciones yo siempre acostumbro a orar por la familia. Y han habido oraciones donde yo oro por mi padre. Yo digo, perdón, porque lo hago de manera inconsciente, ¿ya? Pero hay personas que oran por sus difuntos. Por ejemplo, los mormones se bautizan por los difuntos, para que los pecados de los difuntos les sean perdonados. Y escuchan los mormones. Los mormones, si tienen un pariente que ha muerto y lo consideran que está en pecado, murió en pecado, entonces piden el bautismo por él. Ellos se bautizan varias veces y se bautizan por el difunto. Y muchos manifiestan que después de salir de las aguas bautismales han escuchado la voz del difunto que les agradece por haberse bautizado por él. Espiritismo. ¿Qué dice la Biblia? Bueno. Ahora vamos a ver esta parte. A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, miren el personaje María, llena de gracia por Dios. ¿Por qué se celebró el 8 de diciembre? ¿Por qué se celebró el 8 de diciembre? Inmaculada Concepción. Vamos a ver qué significa esto. María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. ¿Cómo así que María fue redimida desde su concepción? Miren esta teoría. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. ¿Qué definió ese día el Papa y que quedó aprobado como dogma de fe? Que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, pero por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. O sea, que María no fue pecadora, ¿ya?
que María fue pura desde el mismo momento de su concepción. Cuando alguien les enseña a ustedes esta doctrina, ¿ustedes qué van a decir? Sí, porque todos nosotros nacemos en pecado, como dice el Salmo, ¿no? Como dice David, en pecado me concibió mi madre. Heredamos el pecado de nuestros padres, nuestra condición pecaminosa. Pero María no. María no heredó eso. Desde el momento de su concepción fue pura. ¿Ya? Lo que se celebra el 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción de María. ¿Ya? Que desde el vientre, cuando ella fue concebida, fue pura. Cristo fue... Ya se sabe que eso es puro. No considera la María que es cuando fue concebida ella, no es cuando la concepción de Dios. Está igualada a Jesús. Igual a Jesús. Pura desde su concepción. ¿Ya? Pura desde su concepción, desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente. En atención a los méritos de Jesucristo, el Salvador del género humano. ¿Ya? Pero eso dice pues el Papa. Sí. La Iglesia Católica, los fundamentos, los dogmas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se abre la puerta de la misericordia el 8 de diciembre cuando se celebra la fiesta de la concepción de María? ¿Por qué? ¿Por qué no en otra fiesta católica? Porque a nosotros cuando nos preguntan la concepción de María, ¿por qué no la aceptamos? La concepción inmaculada de María. ¿Por qué no la aceptamos? ¿Qué dice la Biblia? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que cuando yo digo María fue humana como nosotros, ¿cierto? Estoy blasfemando el dogma, estoy en contra de la santidad de María desde la concepción. Y entonces ahí se me declara como hereje. El pecado es que yo soy humano, que nací de dos humanos pecadores generan un humano pecador. Absolutamente eso se cortó solamente en la concepción de Cristo, porque fue, sí, la parte humana de María, pero también la parte divina del Espíritu Santo. Eso fue excepcional, unigénito, y porque Él tenía que venir a cumplir una labor, pero no María. María tenía que darle la parte humana a Cristo, ¿cierto? Lo que somos nosotros. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La misericordia de María está disponible para todo aquel que acepte estos dogmas, pero al que no acepte estos dogmas, no va a haber misericordia para él, ¿cierto? Hay un plazo para que aceptemos esto. Madre de la Misericordia. Miren, antes de entrar por la Puerta Santa, Francisco se desplazó por el atrio de la plaza, hay una plaza que se llama la Plaza España en Roma, ¿ya? Y en la Plaza España en Roma hay una estatua de María inmensísima. Esa estatua está inclusive casi más alta que el templo de la iglesia mayor, la Santa María Mayor se llama la iglesia. En los atrios de las iglesias siempre hay una estatua de la Virgen, en las iglesias grandes. Por ejemplo, aquí en la Basílica hay una estatua también de María, sí. Porque ella es la patrona, ella está por encima, para el catolicismo está por encima inclusive de la deidad, es lo más importante, María. Nosotros sabemos que María realmente murió y no está en el cielo, porque la Biblia lo hubiera descrito. ¿Realmente María quién es?
Es un ángel caído que se hace pasar por María. Y todas las iglesias, pues aunque no la adoran, pero sí creen que ella está en el cielo. Todas. Yo no conozco, mejor dicho, la única iglesia que dice que María está muerta y esperando en Cristo es la iglesia de Cristo. Porque de mi casa, que tiene muchas religiones, todos ellos, mi mamá cuando yo le dije la primera vez que María estaba muerta, casi le da un infarto. Ay, ¿cómo así? Demuéstrame lo contrario. Ellas les digo, no, pues que los muertos nada que ver, pues. Y ellos dicen que no, que ya están en el cielo. Espiritismo. Eso lo va a unir finalmente, porque María va a empezar a hacer unas manifestaciones poderosas, ¿no? En el cielo. Miren, entonces en esta estatua gigante que hay ahí, el Papa Francisco le trajo una ofrenda floral a esa estatua y los bomberos también le traen una ofrenda y tienen que subir en esa escalera para ponérsela en la mano, ¿no? En el brazo. Y miren la reverencia que hace el bombero a la estatua, ¿no? Ahora, bajo tu manto, oró Francisco cuando estaba entregando las flores a los pies de María, de la estatua. Bajo tu manto hay lugar para todos. ¿Quién es el que tiene un manto de justicia? Jesucristo. María es la blasfemia de Jesús. Hay un lugar para todos porque eres la madre de la misericordia. El hecho de que sea la madre de Jesús es superior. Ellos lo consideran así. Tu corazón está lleno de ternura hacia todos tus hijos. La ternura de Dios que contigo se hizo carne y se convirtió en nuestro hermano, Jesús. Jesús pasa a un nivel más bajo, hermano, salvador de cada hombre y mujer. Eso fue lo que rezó Francisco a los pies de la estatua. Francisco destacó que en la Virgen se reconoce la victoria de la divina misericordia sobre el pecado y todas sus consecuencias, y aseguró que reaviva la esperanza de una vida mejor, libre de esclavitud, rencores y miedo. En el jubileo, quien va a dar la esclavitud, la libertad al pecado es María. ¿Ya? ¿Y qué dice la Biblia? Miremos qué dice la Biblia. La Biblia es categórica. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién es el que me cubre con su manto de justicia? Jesús. Cuando en la tradición oriental un judío iba a pedir la mano de su novia, el gesto para dar a entender eso no es como ahora que le regalaba un anillo de bodas. El gesto para pedir la mano era que con su manto, se quitaba su manto y cubría a la novia, ¿cierto? Así la estaba redimiendo, la estaba tomando como esposa. Es un símbolo de Jesús, Él hace eso con nosotros, nos rodea con su manto de justicia. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solamente en el nombre de quién? De Cristo. Y Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es bueno que lo tengamos en la mente, ¿ya? Porque muchos estarán adorando a María, habiendo conocido la verdad. Muchas estrellas brillantes se postrarán a los pies de María, porque María va a hacer cosas maravillosas que para los ojos humanos van a ser irrefutables. Solamente el que tenga el conocimiento y la fe en el verdadero Señor, en el verdadero Cristo, podrá estar a salvo de esos engaños. Lucas 4:19, Jesús en Nazaret terminó la cita de Isaías y dijo que había venido a predicar ¿qué? El año agradable del Señor. ¿Por qué la bestia ha escogido un año de misericordia? Porque Él sabe que el Señor dará un año de gracia, un año final para su pueblo, para que puedan entrar por la puerta de la misericordia, pero de la misericordia en el cielo,
¿cierto? Y el Señor vino a predicar ese año agradable. Lucas 13:18 dice, Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Los que no pasen por la puerta santa del Papa serán después que cortados. ¿Ya? Él está emulando eso, empezará persecución. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos un tiempo para arrepentirnos y convertidos. Cuando se acabe ese tiempo, cuando se cierre la puerta de la misericordia, nuestros pecados tendrán que haber sido borrados. Y finalmente Apocalipsis 22:14. Esta es la bienaventuranza para todos nosotros. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y para entrar por dónde? Por las puertas de la ciudad. ¿Cuáles van a ser los justos que van a entrar por la puerta de la ciudad celestial? Los que lavan la ropa en Cristo. O sea, los que han aceptado la sangre de Cristo a su favor, caminan por este mundo deshumano, son transformados cada día, logran victoria sobre el pecado, son hallados justos porque la justicia de Cristo los cubre, su manto de justicia los cubre, y gratuitamente serán salvos y entrarán por la puerta de la ciudad, no con los méritos propios, sino con los méritos de Jesús. Dios les bendiga y que esos méritos de Cristo siempre sean acreditados en su vida diaria y que cuando se lleve a cabo el juicio de sus vidas sean encontrados cubiertos por ese manto de justicia.